Shalom, bienvenidos nuevamente. En este video vamos a continuar con la serie de los 4 videos que veníamos tratando sobre el tema Mashiach. Y este cuarto y último video vamos a proponer entender, comprender el nombre del Mesías. Conocer un poco las implicaciones que hay alrededor del nombre del Mesías. En los 2 videos anteriores entonces estuvimos analizando el significado del término Mesías, la preexistencia del Mesías y cuál era la misión del Mesías. Bien, miremos para comenzar entonces el versículo de Matías 1:21, que dice lo siguiente: y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Las traducciones que tenemos en español de este verso no tienen sentido. Quizá usted no se ha percatado de algo. Déjeme mostrárselo. Aquí está escrito el nombre Jesús como razón de la función que va a desempeñar dicha persona. Voy a mostrárselo con un ejemplo. Es como si dijera, este versículo que acabamos de leer, es como si dijera lo siguiente: su nombre será zapatero, porque él coserá la ropa del pueblo. ¿Lo ve? Hay algo que no tiene sentido. El nombre de la persona no tiene relación con la misión. De la misma manera que Jesús no tiene, le pondrás por nombre Jesús porque, es decir, la razón, porque él salvará al pueblo de sus pecados. La misión no tiene relación con el nombre, como zapatero no tiene relación con coserá. Tendría más sentido si dijera, su nombre será costurero porque él coserá la ropa del pueblo. Aquí esto sí tiene sentido. El nombre es coherente con la función que va a desempeñar quien lo lleva. De la misma manera, el nombre Jesús no es coherente con la función de salvar. Y esto se da por un grave problema, y es el romper la regla de oro universal de los nombres no se traducen a otros idiomas. Este es un principio que respetan los traductores profesionales. Al hacer una traducción, los nombres siempre se dejan como son. No por estar en un país de habla hispana, por ejemplo, el príncipe William de Inglaterra se le debe llamar el príncipe Guillermo. O es como si en una visita a Ecuador el presidente Correa saludara a George Bush como bienvenido a Ecuador, presidente Jorge Arbusto. Sería lo mismo. O si en una revista mexicana hicieran, no sé, un artículo, por ejemplo, sobre la actriz norteamericana Sandra Bullock, seguramente usted la ha escuchado, y pusieran, por ejemplo, en el artículo, no pusieran Sandra Bullock, sino Sandra Toro bloqueada. Esto es un grave problema. Los nombres no se traducen. Y algo pasó con Jesús. Y vamos a ver qué es esto. Ese mismo error de traducir, o en muchos casos castellanizar los nombres, también lo encontramos en las traducciones al español, por ejemplo, de textos bíblicos. Vamos a ver algunos ejemplos. En los textos hebreos, que es la lengua original de las escrituras del mal llamado Antiguo Testamento, del Tanaj, o por lo menos la mayoría, porque una parte está en arameo, allí encontramos el nombre de Eva, de la famosa Eva, y si pudiera leer en hebreo se va a dar cuenta que no dice Eva, sino originalmente es Java. O por ejemplo que Noé no es Noé, sino es Noach. O por ejemplo, un cambio más drástico, Ciro, el rey de Persia, es citado por las escrituras como Koresh. ¿Pasó lo mismo con el nombre del Mesías? Entonces es la pregunta. En el siglo XIV, un médico judío llamado, aquí pongo el nombre, Shem Tov ben Isaac ben Shaprut, completó una obra conocida como el Eben Boham, que contiene el Evangelio de Mateo en 18 manuscritos
todos en hebreo. Aquí usted tiene una foto de estos manuscritos. Vamos a analizar cómo está consignado en estos escritos del Mateo hebreo de Shem Tov el mismo capítulo, el mismo versículo del capítulo 1 de Mateo. En el Mateo de Shem Tov, en el Eben Bohan, está escrito: llamará su nombre Yehoshua. En hebreo lo encuentra así, Yehoshua, porque él, Yoshia, liberará a mi pueblo de sus iniquidades. El nombre Yoshua, al igual que la palabra Yoshia, estas dos, vienen de la raíz Isha, que significa literalmente hacer algo ancho. Es decir, que solo el que tiene esta anchura puede ser libre, en contraste a tener limitaciones que causan una dificultad. Por esta razón, todos sus derivados, como por ejemplo Yeshua, Teshua, Yoshia, Oshia, que traducido al español son liberación, victoria, salvación, etc. Son derivados de esta palabra. Por ejemplo, el acto de liberación no es más que el paso de estar limitado y con dificultades a tener una anchura o ser libre, y por ende, por ejemplo, quien lleva a cabo la Yeshua o la liberación es llamado un Moshiach, es decir, libertador o salvador, Moshiach. Si se da cuenta, todas estas palabras que son diferentes vienen de la raíz Isha. Yoshia, Yeshua, Teshua, Oshia, Moshiach, todas ellas traen su raíz sobre la palabra Isha. Pero el concepto hebreo de Yeshua, o salvación, o liberación, siempre está manifestado en dos facetas: la liberación o salvación física y la espiritual. Fíjese en algo. El ejemplo más notable de este tipo de salvación es la salvación de Egipto. En Éxodo, en Shemot 14:30, dice lo siguiente: y liberó, y salvó, en hebreo encuentra Bayoshia, el Eterno ese día a Israel de la mano de Egipto, quedando los egipcios muertos en la orilla del mar. Por esta razón, por este versículo, está escrito en Devarim 33:29: ¿quién es como tú, pueblo liberado, pueblo salvado por el Eterno? Liberado o salvado, Noshá. O en Isaías 49:8: así dice el Eterno, a su tiempo te he respondido, y en día de Yeshua, en día de liberación, te he ayudado. O en Shoftim, en Jueces 3:9: y clamaron los hijos de Israel al Eterno, y suscitó el Eterno un Moshiach, un liberador, no Mashiach, no se confunda con Mashiach. Comparten la misma raíz, pero no es Mashiach, es Moshiach, un liberador, un salvador, para los hijos de Israel, a Otoniel ben Kenaz, hermano de Caleb, el más pequeño, y los libertó, y los salvó. En hebreo, Bayoshiem. Entonces tenemos esta palabra, que fue la que encontramos en el Mateo hebreo, en el capítulo 1, en el versículo 21, cuando el Malaj da a conocer el nombre que debe ponerle. El Malaj le da a conocer a Joseph, al esposo de Miriam, le da a conocer el nombre que debe ponerle al niño que iba a venir, que iba a nacer. Vale la pena realizar algunas aclaraciones con respecto a la correcta pronunciación del nombre de nuestro Mashiach. Yoshua es un nombre hebreo, aparece por primera vez en la Torá como el sobrenombre que Moshe le puso a Oseas, hijo de Nun,
Y este significa el eterno ayuda, o el eterno libera, o el eterno salva. Esto es lo que significa, lo que podríamos traer como el significado en español de Yehoshua. El eterno ayuda, el eterno libera o el eterno salva. Podría ser cualquiera de las tres. Usted también habrá escuchado Yeshua. Y el nombre Yeshua es originalmente la abreviación en arameo del nombre hebreo Yehoshua. Aquí lo tiene, Yeshua. Creo que es el que más se ha escuchado. Entre las personas que regresaron del exilio babilónico, había un sacerdote llamado en hebreo Yoshua ben Yosadak, traducido al español como Josué, hijo de Josadac. En los libros de Ageo y Zacarías está escrito así. Vamos a verlo. Aquí está el texto de Zacarías 6:11. Dice lo siguiente: toma plata y oro, haz una corona y ponla en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. En hebreo vemos Yehoshua ben Yosadak. Fue traducido en las traducciones en español como Josué, hijo de Josadac. Vemos entonces que en hebreo aparece Yehoshua. Lo que le quiero mostrar es que este mismo personaje, este mismo sumo sacerdote, en el libro de Esdras y Nehemías, lo traducen diferente. Lo traducen, lo traen del arameo. Y dice: entre los hijos de los sacerdotes que se habían casado, con mujeres extranjeras, se encontraron de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Masías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Fíjese que aquí la misma persona, el mismo sacerdote, en este libro de Esdras es traducido como Jesúa, en el cual en el libro de Ageo y Zacarías lo traducen como Josué. Pero lo interesante es ver cómo dice en hebreo, porque en hebreo dice es Yeshua ben Yosadak. La razón es que Yehoshua es la palabra hebrea y Yeshua es la palabra aramea del mismo nombre. Esa es la razón por la cual está escrito de dos formas en libros diferentes de la Torá. ¿Por qué es más común escuchar el nombre Yeshua en lugar de Yehoshua? Sería una pregunta. Esto se debe a que en las primeras traducciones de los textos griegos del mal llamado Nuevo Testamento al idioma hebreo, hace ya muchos años, los traductores usaron el nombre Yeshua como el equivalente o el más parecido sonoramente al griego Iosus. En griego, el nombre del Mashiach aparece como Jesús. Y esta tradición quedó plasmada. Pero en los textos griegos de la Biblia, el nombre hebreo Yoshua o Josué se tradujo entonces como Iosus, el mismo que aparece en los textos griegos para el Mesías. Aunque en la actualidad el nombre Yoshua no se usa como una abreviación, como se utilizaba antiguamente del Yoshua, se utilizaba la abreviación, se traía del arameo y se ponía Yeshua. Hoy en día se utiliza es como un nombre propio. Es así como entendemos que fue fácil para los traductores del griego poner Yeshua porque era lo más sonoro parecido a Jesús. Y esa es la razón por la cual se escucha más Yeshua. Bueno, bien, hemos visto lo suficiente entonces para probar cuál es el nombre correcto de nuestro Adón.
Pero entonces quedan dos preguntas por resolver. Lo primero, ¿cómo se escribe? Esta es una buena pregunta. ¿Cómo se escribe el nombre de nuestro Adón? Voy a tratar de graficarlo para explicarlo. Aquí está el nombre de nuestro Adón, de nuestro Mashiach en hebreo. Voy a intentarlo hacer con un gráfico, espero hacerme entender. Voy a tratar de hacerlo lo más ilustrativo posible. Aquí dice Yehoshua. Ese es el nombre en caracteres hebreos de nuestro Mashiach. Esta primera se llama Yod en hebreo. Y al castellano, en castellano equivale a la Y o a la I. Esta siguiente es la Eid y equivale a una H en el alfabeto castellano, latino. La siguiente es la Vav y equivale en español a una W, también puede equivaler a una V, a una V, perdón, o también puede equivaler a una O. La siguiente es la Shin y equivale a una letra que no existe en castellano. Suena como una She. Antes teníamos en castellano la C y la H, es lo más parecido, pero bueno, esa fue retirada oficialmente como una letra del abecedario en castellano. Pero suena como She. Y esta al final es la Jim y suena como una H, es decir, son mudas. Tanto esta como esta letra son mudas en el hebreo. Ahora, estas son las consonantes. Usted se podrá, lo primero, para quien no esté familiarizado con el hebreo, se preguntará ¿y cómo se lee esto? Porque Gio y no hay forma de leerlo. La explicación es que en el hebreo antiguo no existían las vocales. Las vocales, la forma de la pronunciación se daba simplemente por transmisión oral. Era por memoria. Las palabras se transmitían y los niños aprendían simplemente a pronunciar las palabras, y cuando se encontraban con las palabras simplemente las podían leer porque sabían cómo se pronunciaban. Pero esto era un problema para el que quería aprender el idioma, para el que quería aprender hebreo. Es así como un par de judíos, una pareja de esposos judíos, se inventaron una forma, unos punticos que se le ponen a las letras en hebreo, que seguramente usted las ha visto, que lo que hacen es permitir que una persona que no sabe hebreo pueda leer las palabras, que no esté familiarizado con el hebreo. Y estos punticos son las vocales en hebreo. Y estos señores nos solucionaron la vida. Y estos punticos quieren decir, estos dos punticos representan a la E, este puntico de aquí arriba representa una O, estos tres punticos en diagonal representan una U y esta rayita representa una A. Ahora ya podríamos leer Yehoshua y quedaría algo así. Espero que me esté siguiendo y que esté siendo claro. Esta es la forma como podemos leer Yehoshua, haciendo todo el proceso de una traducción a la lengua. Y así es como se escribiría el nombre de nuestro Adón. También podríamos escribir, aquí poner una I, porque esta Yo equivale a ambas, ¿no? Pero entonces está la otra situación, y es cómo se pronuncia. Tenemos ya sabemos cómo se escribe Yehoshua, pero tenemos un inconveniente con la pronunciación. ¿Cómo sabemos que la pronunciación es correcta? Porque no sé si usted ha escuchado Yehoshua y también ha escuchado Yehoshua. Se lo voy a explicar de la siguiente manera.
Vimos que el traducir los nombres a otro idioma es un gran error, pero lo que sí es necesario para poder pronunciar el nombre de cierta persona de forma correcta en un idioma diferente al de su origen es cambiar las letras necesarias para que suene de la misma manera en los dos idiomas. Vamos a verlo con un ejemplo, se lo voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, una de las ciudades más importantes de Alemania se escribe así. Seguramente usted ya la leyó y dijo München. Si lo hizo de esa manera, München, seguramente un nativo, es decir, un alemán, le corregirá de inmediato. La razón es que algunas de las letras y vocales en alemán se pronuncian de forma diferente en castellano. La pronunciación correcta de esta ciudad en alemán es así, München. Esta U con dos punticos se pronuncia como una E y una U. Y la CH en alemán se pronuncia como una J. Es por eso que uno no debe leer München, sino München. Lo que acabo de hacer es un ejercicio práctico para que cualquier persona pueda leer una palabra de otro idioma de la forma correcta. Esto mismo sucede con el hebreo. Y vamos a hacerlo con el nombre de nuestro Mashiach. Aquí tenemos el nombre de nuestro Adón. Yehoshua. Seguramente usted lo lee Yehoshua, pero no es correcto, pues en hebreo la letra Yod, esta que está acá, no suena como Ye, como en el caso por ejemplo de yuca, sino como una I latina en castellano. Se lo demuestro con un ejemplo para que me pueda entender. Haga el ejercicio de leer esto. Israel. No creo que usted diga Yisrael. Aquí hay un error. No creo que usted lea Yisrael. Por conocimiento, todos hemos escuchado siempre Israel, no Yisrael. Seguramente lo que usted sí ha visto es escrita la palabra Israel con Y, como la palabra yuca. La razón es que la forma correcta de transliterar esta palabra al inglés es con Y. Justamente así. En inglés se transcribe con Y de yuca. ¿Por qué? Porque si el inglés se translitera con una I latina, en inglés la I suena como I. Y en otros casos como I. Eso quiere decir que si una persona que habla inglés, solamente inglés, no habla español, sino su idioma solamente es el inglés, su idioma materno es el inglés, y esa persona lee Israel con I latina, seguramente lo pronunciaría a Israel o Israel, le sonaría raro. En inglés, la Y de yuca suena como una I. Es por esa razón que en inglés es necesario que las palabras que comienzan en castellano con I latina se escriban con Y. Y así una persona que habla inglés pueda leer Israel. Entonces, eso explica, este ejemplo que acabo de poner, es lo que explica y es lo mismo que pasa con Yeshua. Usted seguramente ha visto, y la mayoría de las personas han visto el nombre de nuestro Adón escrito con Y, pero eso es para las personas que hablan inglés. Y una persona que habla inglés no lo va a pronunciar Yehoshua, sino lo va a pronunciar como una I. Y en español se debe escribir con una I latina, porque se lee Yehoshua, como en Israel, no Yisrael. Un ejemplo.
En inglés, tanto en inglés como en español, se dice Joseph, no Joseph. No se pronuncia, Joseph no se pronuncia como con Y de yuca. En inglés se debe escribir con Y para que la persona que habla inglés pueda pronunciar como una I latina, Joseph. Y en español debemos escribirlo con una I, porque si lo leemos con Y pronunciaríamos Joseph y eso no es correcto. O es como si usted dijera Jerusalén y eso no es correcto, es Jerusalén. En inglés se escribe con Y yuca, en español con I latina. Espero haber sido claro. Es así entonces como tenemos el nombre de nuestro Adón, Yehoshua. Yoshua ben Yosef, nuestro Mashiach. Hay algo interesante que es con lo que quiero cerrar este video para terminar. En Yohanan, no Johanan, sino Yohanan 17:12 dice lo siguiente: cuando yo estaba con ellos en este mundo, dice nuestro Mashiach, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. En el concepto hebreo hay algo clave y es el concepto de agencia divina, y es que el enviado adquiere el rol del enviado. No está al mismo nivel de quien lo envía, pero quien lo envía, en este caso el Eterno, envía a Mashiach con la autoridad del mismo Eterno. Y es así como se debe entender que el nombre que me has dado. Porque Yoshua, para cumplir su función de Mashiach, fue ungido con el nombre del Eterno. Pero hay algo bonito que quiero que usted vea en el nombre de nuestro Adón. Estas 4 letras que usted ve acá son las letras que se conocen como el tetragramatón o el nombre del Eterno. Que si le quedó claro, perdónenme, devuelvo un momento, si le quedó claro la diferencia que hay entre la Y y la I y cuál es la correcta pronunciación de la Yod de esta letra, que no se pronuncia como una Y de yuca, sino como una I, así es como se pronuncia en hebreo, una I. Entonces, usted ya debió caer en cuenta que, bueno, no es apropiado decirlo, pero a manera de simplemente para hacer el ejemplo y poder explicarlo, me va a permitir hacerlo, pero normalmente no lo hago. Algunas personas dicen que la pronunciación de estas 4 letras, que como ya lo dije anteriormente, no tienen vocales, es decir, los únicos que sabían su pronunciación era el Cohen Agadol, que entraba en el lugar santísimo y allí en el lugar santísimo era que lo decía. Bueno, y lo hacía públicamente frente al pueblo en el día de Yom Kippur. Esta letra no se pronuncia como una Y, esta letra se pronuncia como una I de iglesia. Es así como es incorrecto decir ya, sería ya, con I latina. Y eso acarrea un problema, y es que si no encontramos la correcta pronunciación del nombre del Eterno, podríamos caer en un grave pecado, y es blasfemar el nombre del Eterno. Es por esa razón que un judío ortodoxo jamás, nunca pronuncia el nombre del Eterno, porque no está seguro, por lo menos no tiene la seguridad 100% de que tal o X pronunciación sean correctas. Entonces por eso utilizan otras formas, Hashem, el Eterno,
En las oraciones utilizan Adonai, pero la mayoría de las veces se refieren como Hashem, para no caer en un error y de pronto no pecar pronunciando incorrectamente el nombre. De entrada no es ya, porque esta letra no se pronuncia como una Y de yuca, sino como una I, sería Ya. Pero bueno, eso era una acotación solamente. Pero lo que quería mostrar es que estas 4 letras del nombre del Eterno, cuando Yeshua dice el nombre que me has dado, podríamos decir de que Yehoshua, el nombre de nuestro Adón, contiene esas 4 letras. La Yod, la Eid, la Vav, las 4 letras del tetragramatón, las 4 letras del nombre del Eterno se encuentran dentro del nombre del Mesías. Quizás eso es lo que hace tan poderoso el nombre del Mesías. Recuerden que nuestro Adón nos dio la instrucción a sus talmidín, a sus discípulos, que utilizaran su nombre, el nombre del Mesías, el nombre de Yeshua, lo utilizaran para echar demonios, para curar enfermos, inclusive para que les dio la instrucción de que fueran y bautizaran en su nombre, utilizando el nombre de Yeshua. Y tenemos testificado en los evangelios de que justamente utilizando el nombre de nuestro Adón, los discípulos hicieron muchos milagros. Bueno, así terminamos este video. Espero que lo que haya aprendido, si aprendió algo nuevo, Baruch Hashem, si simplemente fue un repaso, Baruch Hashem también, que nos sirve para repasar de una o de otra manera, que lo que se ha estudiado sea para gloria al Eterno y para instruir nuestras vidas. Que el Eterno los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Shalom.